Al principio me costó trabajo y traté de entenderlo hasta que dije, tengo que tratar de entender mejor al líder, que es el experto, y veo cómo a través de su conocimiento y mi conocimiento nos explotamos y nos maximizamos. ¿Qué les dirías a otros directores generales que cuiden, que consideren, que valoren, que revisen, que pongan atención? No sé cómo lo dirías. ¿Qué les dirías, amigo? A mis 30 años ya había tenido el mayor rol que se puede tener en una organización. ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está la fórmula mágica de crecer en un mundo de los negocios donde cada año, cada día está más complicado? Y agrégale la cereza del pastel en el mundo del agro, amigo. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este hermoso proyecto. Hoy, como siempre, tenemos invitado de lujo, nuestro amigo Daniel Godoy, una persona que admiro mucho y que tiene resultados extraordinarios. Hoy hablaremos sobre la vida, sobre el negocio, sobre el rol de ser director general, sobre ser consejero, sobre gobierno corporativo, pero sobre todo sobre liderazgo. Quédate y aprendamos juntos. Amigo, bienvenido. Vamos a empezar. Siempre lo primero que me gusta preguntar es para que nos cuentes un poco de quién eres y que te conozcan un poco. Cuéntanos quién eres dentro de tu vida profesional, pero también cuéntanos quién eres en tu vida no profesional, o sea, si tienes vida. Bienvenido, Trato. amigo. Muchas gracias por la invitación y a la orden, abierto a contestar lo que sea necesario y Ándale, lo que pues ya se dijiste, pueda. ya dijiste. Si no, después lo editamos, no te preocupes. Amigo, pues bienvenido. Cuéntanos un poco de ti, quién eres, para que te conozcan todos los que nos escuchan. Pues yo soy Daniel Godoy, financiero de profesión. Estudié en la San Miguel en Culiacán. Durante los últimos 20 años estuve de forma operativa trabajando en Grupo Saxa, de los cuales 12 fueron de director general. Ahí fue una carrera importante, pero a lo mejor lo que algunos no saben, que cuando yo recién salí de la escuela trabajé un año para Banamex. Fui desde vendedor de tarjetas y abrir cuentas y seguros y todo. Y lo menciono porque también fue una escuela, yo hoy lo recomiendo, que les digo a las personas que si pueden trabajar en un banco como escuela, lo hagan, porque el banco te enseña a que no hay hora cero. Hay que estar full y sobre todo con tema de metas, objetivos, compromisos. Ahí eres un número, pero eso te enseña a ser un número, pues. Ah, buenísimo. Así Y que, después ya entraste a Grupo Saxa. sí, yo entré, me invitaron a trabajar en Grupo Saxa precisamente para el análisis de proyectos de inversión. Grupo Saxa siempre ha sido algo que está tratando de innovar, de ser disruptivo, aunque no a todas les pegamos, pero yo entré a analizar proyectos de inversión. Después evolucioné a ser alguien dentro del equipo de la financiera, quien ayudaba junto a otras personas, otras dos personas a hacer contratos, a llevar estados de cuenta, todo el tema manual ahí, toda la chamba operativa. Me tocaba hacerla a mí con otras dos señoritas ahí que fueron de gran ayuda. Ya después evolucioné como gerente de la financiera. Fui gerente de la financiera del grupo. Nos tocó desarrollar y evolucionarla a ser una SOFOM. Es una figura un poco más complicada, pero a la vez que es necesaria para que el negocio siga creciendo. Después me hicieron gerente administrativo de todo el grupo Saxa. Y en el 2013, cuando yo tenía 30 años, que todavía se lo digo al ingeniero Víctor, no sé qué estaba pensando, cuando yo tenía 30 años me dan la dirección general del grupo. Buenísimo. Ya hace algo de años. Así es. ¿Y hoy? Hoy ya evolucioné también, yo les digo una evolución, yo ya no estoy operativamente dentro de la empresa. Hoy la dirección general la llevan 3 personas que fueron y crecieron dentro de la empresa, que eso es algo que también me siento orgulloso, que personas con las que trabajé hoy están asumiendo esa posición. Hoy yo estoy más como consejero, soy socio, es más mi función hoy, desarrollar más el gobierno corporativo, enseñarnos más a ser socios, ya tenemos un consejo consultivo externo, esa parte es la que hoy me toca desarrollar. Y está Buenísimo. haciendo un aprendizaje también bastante importante porque así como en todas las etapas no hay una experiencia, no hay, no hay un libro, no hay un historial que nos diga así se viene desarrollando, estamos construyendo entre comillas de cero, pero cuando construyes con valores es muy fácil construir, así es que estamos construyendo en base a lo que ya existe, pero tratando de que la empresa cumpla mínimo otros 40 años más, eso es lo que hago todavía para Saxa. Y desarrollos, hoy trabajo y doy mucho mi tiempo a platicar con terceras personas, a platicar con otros empresarios, con otros directores, para tratar de darles un consejo, una ayuda, un apoyo, aprender yo más, porque entre más platico con terceras personas, más me doy cuenta de lo poco que sé de muchas otras cosas. Es que hoy también estoy en esa etapa de descubrimiento.
Oye, amigo, pero antes de entrar en el chisme ahí de tu carrera profesional, que es muy Sí, admirable, cuéntanos también quién eres fuera de toda esta vida profesional. ¿Tienes vida, amigo? Cuéntanos. claro, trato. Sé que te gustan las motos, ¿no? Y me consta. Eso es una de las pasiones y los hobbies. Sí, ya tengo andando en la moto ya un tiempecito. Quisiera poder hacerlo más, pero lo justo y necesario. Cuéntanos un poco de tu vida fuera del trabajo. Yo ¿Quién soy originario de eres? Nabolato, como dice la canción. Desde Nabolato vengo, orgulloso. El menor de 3 hermanos. Y soy padre de familia, soy nieto, les digo yo, como en mi parte familiar hoy tengo la ventaja de tener mis 2 abuelas todavía, Buenísimo. con ya unas casi 90 y otras 94 años, así es que hay buena mata ahí. Mis padres aún vivos, que me siguen enseñando mucho. Soy miembro activo de una familia y trato cada vez más de disfrutar a la familia. En esa etapa y ese rol ando. Y enseñándome a ser padre lo que es más complicado, y para eso no hay cursos, para eso no hay nada. Buenísimo, buenísimo. Está más fácil liderar 450 colaboradores que hijas. Oye, amigo, antes de entrar en el tema de tu carrera en Grupo Saxa, la verdad es que, pues encantado de que estés acá con nosotros. Una, porque yo miro mucho y conozco de algunos años para acá tu carrera. Y pues no es sencillo, ¿no, amigo? O sea, liderar a otros líderes, Ujú. un grupo tan importante agrícola en el estado y en el país, con varias empresas dentro del grupo, con varias marcas transnacionales también dentro del grupo. Pues no es sencillo, no es sencillo y también yo quisiera que nos compartieras un poco de esta parte de tu carrera en el grupo, porque, pues bueno, seguramente tenemos mucho que aprenderte, amigo, tenemos mucho que piratearte y copiarte y a No, ver que nos des algunos hacks. La verdad es que en este podcast lo que buscamos es, pues compartiendo tu experiencia, amigo, poder que alguien se refleje en esto y en ti y diga, wow, o sea, yo también puedo hacer eso o ujú. quisiera hacer eso, ¿no? Y algo a lo que vamos mucho enfocados nosotros es a personas que están muy enfocadas al trabajo, a la productividad, pero también en el manejo más decente que se pueda del estrés, ¿no? Así que, pero bueno, ¿por dónde empezamos? Cuéntanos primero, si quieres hablarnos un poco del grupo, las empresas que lo componen y cuál era tu rol, amigo, desde un principio que contabas ahorita que llegaste en esta parte financiera, pero háblanos un poco de cómo ha sido esa carrera, esa vida, amigo. Grupo Saxa es una empresa que tiene ya 40 años, recién cumplidos, el 26 de abril se cumplieron 40 años, donde el ingeniero Víctor hoy, hermanos y familia ahí lo fundaron. Hoy tengo la dicha de ser parte de esa sociedad, de ese grupo. Grupo Saxa, ¿yo cómo lo resumo? Es una ventana que le da todas las soluciones a los agricultores, porque tenemos desde una empresa que da financiamiento, como ya lo decía ahorita, tenemos una empresa que vende los insumos, que le da asesoría a los agricultores para ofrecerle aquellos insumos que realmente necesita, una empresa de fertilizantes líquidos, que si hablamos de disrupción, por ejemplo, cuando Nutriva entró al mercado, el uso de los fertilizantes líquidos no existía, y es un poco de ir contra la corriente, es un poco de ir contra el mercado, porque creo yo que nuestras chambas como directores, cuando trabajamos con alguien que fue el fundador, cuando trabajamos con alguien que es el que desde una idea cree que puede funcionar o que incluso se necesita en el mercado, muchas veces esas ideas cuando las corres en el Excel no dan. Mm. Si yo le digo al ingeniero Víctor que si yo hubiera estado con él en la etapa en la que se fundó Nutribe, probablemente mi sugerencia hubiera sido no abrirla. Pero yo creo que el emprendedor tiene eso que no tiene aquel que no ha sido emprendedor nunca, pues tiene ese feeling, tiene esa intuición de mercado que nosotros como directores profesionales debemos apoyar y maximizar. Esa es la chamba entre el emprendedor y el equipo administrativo, operativo que tiene que formar, pues porque si el emprendedor, que en este caso es una persona muy intuitiva, se hace rodear de más gente intuitiva, pues van a ser kamikazes y van a ir buscando a ver hasta dónde se estrellan. Yo creo que tiene que hacer una balanza ahí entre lo intuición y lo productivo, y yo creo que la fórmula que dio éxito, esa fue. Hacemos acopio de granos, tenemos un centro de acopio donde compramos y comercializamos la cosecha de los agricultores, transformamos parte de ese maíz a través de un proceso de molienda para proveer a empresas como Kellogg's, PepsiCo, un fondo de aseguramiento agrícola que administramos dentro del grupo que viene a mitigar la parte de riesgo. Hay algo de siembra también, se siembran hortalizas, granos para producción para empresas como Pioneer, fertilizantes commodities, son una serie de empresas, Gasolineras. una gasolinera dentro del grupo, y lavamos y planchamos por docena ahí, de vez en cuando. Buenísimo. Oye, No, amigo, antes de continuar, quiero decirte gracias, güey. Porque te lo he dicho varias veces, pero quiero aprovechar que estamos aquí en el podcast. Gracias, amigo, porque yo te conozco
y te conocí gracias a que confiaste en mí hace Ujú. muchos años. Y yo empecé a trabajar con Grupo Saxa hace como 12 años, me acuerdo. Y ustedes me dieron esa gran confianza y gracias a ustedes yo fui inclusive conociendo otras marcas y me fui inclusive aprendí a trabajar en grandes ligas gracias a ustedes. Y gracias, amigo, porque yo donde veo la marca siempre siento un cariño muy especial porque es el agradecimiento, güey, porque me abrieron las puertas y todavía hasta la fecha. Y yo creo que mucho de lo que yo he crecido profesionalmente, la neta, amigo, yo se lo debo a Grupo Saxa y a ti, carnal, por haber confiado en mí, ¿no? Entonces que aprovecho que estamos grabando para decirte otra vez gracias, güey, No, por no, eso. no. Y me ha tocado ver el crecimiento del grupo. Sí, he sido muy disruptivo siempre. Y desde lo que me toca a mí esta parte comercial también del marketing, también el Grupo Saxa, yo me acuerdo hace 12, 15 años, fue de las primeras empresas agrícolas que empezó a meterle al marketing, amigo, Ujú. que empezó a cuidar sus marcas, fue de las primeras empresas agrícolas que yo vi en el estado, que le empezó a meter a las redes sociales cuando nadie le apostaba, güey. Ujú. Grupo Saxa fue de los pioneros, Los videos. videos que nadie que hacía en el campo. Y yo creo que también desde entonces, ¿no? Yo conozco el grupo y esa energía que tienen como muy innovadora. Y bueno, pues que sí sean unos 120 años más, no unos más 40, amigos. Así que, pues me ha tocado, me ha tocado. Y también te he visto a ti, amigo. También te he visto crecer, también te he visto liderar el grupo. Y me encantaría que nos compartieras un poco de esos chismes porque, pues liderar, amigo, otros líderes, yo siempre he dicho que es de lo más complicado. O sea, liderar alguien que es subordinado tuyo, personas seguidoras, pues como Ujú. quiera, cualquiera los lidera o los mueve. Pero liderar personas competitivas, preparadas, con mucha experiencia. Probablemente también te topaste con mucha gente mayor que tú de edad, porque a los 30 ya ser director Ujú. no, es un tema atípico. Entonces, ¿cómo es eso, amigo? Cuéntanos un poco de tu experiencia como líder liderando otros líderes, amigo. Cuéntanos un poco de ese chismecito. Y fíjate que cuando te vuelves gerente, todos en nuestra vida profesional empezamos siendo muy operativos. Desde, y todos podemos arrancar eso desde el que saca copias, desde el que carga un costal, desde que el que va y entrega algo. Te vuelves muy operativo y trabajas muy físicamente con tu cuerpo, con tu trabajo, dando un entregable. En la medida que vas creciendo, yo qué les digo, creciendo profesionalmente, trabajamos mucho de saliva. Trabajamos mucho en el enrolamiento de las personas y los equipos de trabajo, porque ya no eres ese alguien que está haciendo físicamente algo. Eres ese alguien que está enrolando a alguien para que sus equipos hagan. Y esa es una parte complicada, porque creo yo que el primer reto es hacer que los equipos de trabajo te escuchen en base a su forma de escuchar, no como a que tú quieras que te escuchen. Buenísimo. Muchos tratamos a lo mejor de que mi forma de dar el mensaje sea la única y la clara, pero cuando tienes gerentes y sobre todo cuando tienes directores, toca adaptarse a cómo ellos escuchan. Toca adaptarse y entender para qué son más buenos que tú. Yo creo que lo que cuesta más trabajo cuando vas llegando a funciones gerenciales y directivas es entender que no eres el máster en todo. Es entender que eres alguien que tiene conocimiento general de muchas cosas, que sabe ordenar y trabajar con equipos de trabajo, pero no eres el que más sabe de fertilizantes porque tienes un experto en fertilizantes. No eres el que más sabe de comercialización de granos, pero hay que tener un experto en comercialización de granos. Y dar ese brinco y aceptar que no sabes de todo, incluso a mí me costó trabajo. Liderando un negocio donde la parte de campo, ingenieros agrónomos, donde había que saber de agroquímicos, donde había que saber de semilla, Y tú financiero, y ¿no? yo muy financiero y muy de números y muy de Exceles, al principio me costó trabajo y traté de entenderlo hasta que dije, tengo que tratar de entender mejor al líder, que es el experto, y veo cómo a través de su conocimiento y mi conocimiento nos explotamos y nos maximizamos. Porque si no va a ser una guerra de conocimientos y no de resultados, pues. Y los resultados se dieron y creo yo que parte del éxito fue ese, entender hasta dónde eran mis alcances, hasta dónde eran los alcances de las personas con las que trabajaba de la mano. Y fíjate que siempre traté o he tratado de no de verlos como subordinados, pues, sino de verlos como alguien con el que realmente trabajas en equipo y con el que tienes un objetivo común. Y el objetivo común se llama entregar mayor financiamiento a las personas que realmente lo merecen y lo pueden pagar y que pueden crecer como agricultores. Más que si yo soy jefe y te doy una instrucción o te doy una orden, pues al final dicen que el trabajo, a lo mejor le voy a dar un poco en contra a lo que tú haces. Dicen que el trabajo en equipo no existe, lo que existen son objetivos comunes. Si no hay objetivos comunes, por más discurso que demos de trabajo en equipo, no se va a lograr. Decía un amigo justamente eso, abonando lo que dices, que un amigo, un maestro decía que el trabajo en equipo no existe.
Y yo, ¿cómo, maestro? Pues a eso me dedico, ¿no? Y dice, el trabajo en equipo no existe si las partes no están conscientes que se necesitan. Justo lo que estás diciendo, ¿no? Así es. O sea, ni existirá el trabajo en equipo más. Lo que existen son fines comunes, metas comunes, ¿no? Como bien lo dices. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Y digo, y en el trajinar ahí durante los años de la empresa, ¿qué pudiera decir que fue algo que fue diferenciando? Siempre tratar, más que dar el típico discurso del lecheganismo y dar ese extra, me dijo una maestra en un curso que tuvimos, que para hacer hay que parecer. Cuando yo era la persona que llenaba los contratos, yo me comportaba como el gerente, trataba a las personas como si yo fuera el gerente, me preocupaba por el negocio como si fuera el gerente, hacía cosas como si fuera el gerente, aunque no fuera el gerente, tratando de ir asumiendo ese rol y ese personaje, que yo recuerdo muy bien cuando me dieron la gerencia administrativa de Saxa y el ingeniero Víctor me da la ventaja y él siendo director general, 4 años antes de que me dan la dirección, el día que me da la gerencia administrativa, en lo corto le digo, y abusado le dije porque sigue usted, ¿no? Tratando de hacer un entregable o cosas para que él decidiera entregar esa dirección general, no tanto tratando de sabotear, no tanto tratando de ser mejor de alguna forma del que está encima, sino que el que está encima, jerárquicamente hablando, vea en ti una persona que le tiene que dar la oportunidad para que el negocio crezca. Pues incluso hoy yo te puedo decir que a mí me tocó ser esa persona. Después de 12 años dirigiendo la empresa, yo tuve que hacerme a un lado para que esas nuevas generaciones, esas nuevas ideas, esas nuevas energías que vienen hacia atrás pudieran lograr cosas que a lo mejor yo ya no iba a poder lograr. Y es un golpe de realidad que hay que aceptar, pero todo cuando piensas en pro del negocio y un objetivo común, se vuelve la decisión muy sencilla. Oye, amigo, ahorita que hablas de dirección general, de director general, es un puesto grande, amigo, de responsabilidad enorme. Tienes sobre ti los dueños o los accionistas y tienes debajo de ti, por decir debajo, ¿no? Tienes a tu grupo, tu cuerpo de liderazgo, pero estás en el medio de esos dos grandes fuerzas de liderazgo. ¿Qué consideras tú que es aquello que uno debe de cuidar si uno está en esa encrucijada literal, en ese puesto como cuando tienes mucha responsabilidad? Si pudieras decirle a otros directores generales que tengan ese tipo de roles, ¿qué consideras tú que es como lo más importante a cuidar? Aquello que es como las perlas allí, el tesoro, ¿no? De que tienes que cuidar. ¿Qué les dirías a otros directores generales que cuiden, que consideren, que valoren, que revisen, que pongan atención? No sé cómo lo dirías. ¿Qué les dirías, amigo? Yo diría 2 cosas. Número 1, que estén muy cerca de sus equipos de trabajo, de esos directores. Y muy cerca no es a través de reuniones, no es a través de indicadores, no es a través de reportes, sino muy cerca porque en una charla te das cuenta desde el sentir, la energía, problemas que pueda traer esa persona. Al final, en la posición en la que estés, y desgraciadamente y a lo mejor está muy trillado, entre más alto estés en la escalera jerárquica, aparentemente estás más solo y se te permite menos pedir ayuda. Y es donde más ayuda puedes necesitar. Pero como ya eres él, o la persona que dirige, o la persona que gerencia uno, pues cómo vas a atreverte a decir que no sabes. Hay que atreverse a decir cuando no sabes hacer algo. Hay que estar muy pendiente, hay que estar muy constante y sobre todo hay que validar que los objetivos, tanto de él como tuyos, hablando de tus subordinados, sean los mismos hacia el negocio, porque probablemente alguien está buscando meramente una comisión, alguien está buscando meramente un crecimiento jerárquico en una posición y el objetivo del negocio va más allá. Cuando llegas a la dirección general, les decía yo, cuando a mí me toca asumir el rol de director general, en el 2013, Grupo Saxa tenía 140 empleados. A mis 30 años ya había tenido el mayor rol que se puede tener en una organización. Había 2 caminos. O me echaba ya a disfrutar lo ganado con una empresa importante de 140 empleados, pero pues tenía 30 años, tenía que buscarle más arriba porque no me iba a quedar estático. Y yo mismo acepté que la única forma que tenía de crecer era haciendo crecer la empresa. Porque el crecimiento de los directores, hablando de nivel jerárquico, ya no es en posiciones, ahora es en tamaño de negocio. Así es que uno de nuestros principales objetivos cuando somos directores generales es hacer crecer el negocio. Eso está buenísimo, amigo. Entonces, si tú eres director o ya la máxima autoridad de una empresa, la única forma de seguir creciendo es hacer crecer la empresa. Tu única promoción viene con el crecimiento de la empresa. Buenísimo. No viene con promociones en puestos diferentes. Esa es la ventaja. Cuando un director general no entiende eso,
¿qué empieza a hacer? Empieza a buscar ser director, pero ahora de otras empresas. Y por eso puedes encontrar directores profesionales que no son parte de la familia, no son parte de la sociedad, que andan rotando de posición en posición. No es bueno, no es malo, pero cuando asumes el rol de que tienes que hacer crecer el negocio para crecer tu posición, las cosas se dan. Amigo, y hablando de crecimiento, pues obviamente cuando tú iniciaste eran ciento y tantas personas y Ujú. hoy son casi 500. Ujú. Pero ¿cómo, amigo? ¿Cómo? ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está la fórmula mágica de crecer en un mundo de los negocios donde cada año, cada día está más complicado? Y agrégale la cereza del pastel en el mundo del agro, amigo. ¿Dónde ha estado? ¿Dónde visualizas tú que está la clave del crecimiento hoy en día de una compañía? Muchas veces puede ser, o así lo veía yo, cuando platicaba en lo corto con tales y cuales personas, en incluso no voltear a ver atrás. Porque si tú ves 130 empleados y ves la cantidad de nómina que hay que cubrir y después piensas en el doble, te puedes espantar, pues. Y tu misma mentalidad te puede llevar a bloquear eso, como te espantaste, lo que significa tener el doble o el triple de empleados. Muchas veces, como dicen luego, hay que hacerlo sin voltear atrás, solamente con la teoría del máximo esfuerzo. Pues si solamente eres una persona que busca un crecimiento del 5, el 10%, porque eso parece bueno, pero no das todo tu máximo, da tu máximo y el resultado va a ser el que tenga que ser en el mercado que tenga que ser. No sé si me explico. Al final, tienes que tener esa certeza que diste lo mejor que pudiste dar por el negocio, por tu función, por tu responsabilidad, sea cual sea. Y el número se va a dar. Probablemente yo no era tan tajante en una meta en particular. Yo era más tajante en ver que las personas, los procesos, las formas, estuvieran haciendo su máximo esfuerzo. Estuvieran haciendo lo mejor que pueden en el mercado que está, en el mercado que existe, porque tú bien lo dijiste. El agro es un tema que es muy cíclico. Hoy que me he dado espacio de platicar más a detalles con otros negocios, un restaurante tiene la capacidad de hacer promociones diarias, de probar un platillo y a los 3 4 días se da cuenta si sirvió. Aquí en el agro hay solamente una oportunidad al año para vender semilla, hay una oportunidad al año para vender fertilizantes. Si no la aprovechaste y traes una idea nueva, espérate 12 meses para ponerla en práctica y calar. Eso es, pero ¿qué es otra cosa positiva en el agro? Que yo creo que nosotros como Grupo Saxa en su momento estamos en el negocio donde las personas que lo hacen son personas apasionadas, son personas que lo hacen por pasión. Y eso es clave en este negocio y hay que entenderlo, pues, porque no todo es lineal, no todos son números, no todos son estados de resultados. Aquí la pasión va más allá que el resultado muchas veces. Oye, amigo, ¿y cómo transmitir esta energía, esta visión, estas ganas de crecer, de dar el máximo? ¿Cómo transmitir esto a un grupo de líderes? Porque siendo una empresa grande, ese grupo Saxa, pues ya tienes otros liderazgos también que hay que desarrollar y que ellos tienen más equipos a su cargo todavía. ¿Cómo transmitir esa ambición, ese enfoque de crecer? ¿Cómo transmitirlo a través del resto de la compañía, amigo? A lo mejor va a resultar muy trillado, pero yo creo que la mejor forma es con el ejemplo, es demostrando a tus equipos que tú estás dando ese máximo esfuerzo, es demostrando a tus equipos y a tus líderes que es una conveniencia mutua que nos vaya bien. Y mutuo hablo de colaboradores y empresa. Incluso nosotros hicimos una adaptación de un esquema de ingresos, de cómo ganar, cómo ser partícipe de lo que al negocio le genera hacia las partes directivas, donde los vuelves pieza clave dentro de la operación, pues donde vender por vender no es, aquí nunca hemos buscado el número por venderlo, porque no le vamos a vender a un agricultor o no se le iba a vender a un agricultor lo que no necesitaba. Realmente el servicio, la satisfacción del cliente, entender qué necesita el cliente, entender qué necesita tu cliente interno. Eso es más la clave, insisto, más que poner un indicador de un crecimiento basado en un porcentaje relacionado a la inflación, por decirte algo. Es más entender por ejemplo, qué fue clave dentro del trayecto que estuve dirigiendo Saxa. El hacer operaciones, volverlas modelos de negocio. Se estuvieron haciendo muchas decisiones, ahorita te estuve platicando de negocios que hoy existen y que son una empresa, que pudieran ser una empresa por sí sola bastante importante y con cuantía. Incluso desde el hecho de darle a ese negocio un nivel de importancia, casi es el reflejo del nivel de importancia que le das a la gente, le das su espacio, le das su estructura, le das su objetivo y creo yo que fue parte del éxito que en la parte que a mí me tocó liderar, pues encontrar esa fórmula,
esa forma de encontrar para qué realmente somos buenos, pues, y ponerlo a producción. Y el mercado te va a decir si eres bueno o no. No otra cosa. Si el cliente vuelve, si el cliente continúa. Hoy permanecer es significado de resultado. Y hoy en día, amigo, en el tema del agro, que yo siempre he dicho que el agro se cuece aparte, ¿no? Una, porque hay factores externos que no te piden permiso, ¿no? El clima principalmente, factores macroeconómicos mundiales. Hoy en día, ¿cuáles son los grandes retos de las empresas que están enfocadas al agro? ¿Cuáles son esos grandes retos? Para no solo mantenerse, para crecer, porque sí está bien, cada año se ponen las cosas un poco más complicadas, pero yo sigo viendo empresas creciendo, yo los sigo viendo ustedes creciendo, aún y en la adversidad. ¿Qué está pasando hoy? ¿Y cuáles son esos grandes retos que está teniendo el mundo del agro? El agro desde el sentido de la producción está pasando por temas muy complicados. El agro hay que recordar que se ve afectado por muchos factores externos que el que dirige ese negocio, el agricultor, no controla. El clima, precios internacionales, plagas, enfermedades. Hay una serie de cosas que no controlas, a los que tienes que estar listos para enfrentar. Y eso hace cada vez un poco más complicada la operación. Algo que hoy probablemente no se esté viendo tanto, no se vea de forma directa, el cambio generacional en el campo. Ya no hay en el mundo incluso personas que estén jóvenes, que estén queriendo entrarle al campo como las generaciones anteriores sí estaban dispuestos a enterrarse en el surco. Eso es un tema, eso también está siendo un tema. Por lo tanto, normalmente el campo, si no llegan personas jóvenes a liderarlo, una persona joven que te trae innovación y tecnología. Si esas personas no llegan al campo, no va a llegar innovación y tecnología al campo. Desde la forma de administrar, invertir, sembrar, mitigar riesgos. Y ese está siendo un tema. Oye, amigo, eso es un temazo, güey, que lo acabas de poner. Es un temazo esto de la transición generacional. Yo que tengo la fortuna de trabajar muy de cerca en el agro, este tema ya empieza a sonar por todos los pasillos. ¿Qué visiones para eso? ¿Qué está pasando y para dónde va esto y en qué crees que vaya a parar? Porque sí es real. No está viendo generaciones que quieran dedicarse al campo. ¿Qué será? No sé. ¿Será que no es sexy los agronegocios para las nuevas generaciones? ¿O dónde está el tema? Porque tampoco veo muchas respuestas, ¿no? ¿A qué va a pasar con esto? ¿O qué estamos haciendo? ¿O qué hay que hacer? Pero tú, ¿qué opinas de este tema, amigo? De la no transición generacional que parece ser que está sucediendo. Pues, ¿a dónde va a ir esto? ¿Quién va a dirigir los grandes negocios? Porque mucha gente no lo nota o no lo ve así, pero el agro es quien le da de comer al mundo. Tú lo decías, y si le damos un poquito para atrás a esta historia corta que yo te puedo decir que conozco, ha habido muchas situaciones, y una de ellas fue la pandemia, que nos demostraron que todo se puede detener. Puedes dejar de ir al cine, puedes dejar de ir a un restaurante, puedes dejar de hacer 1000 cosas. El único sector que no se pudo detener, no es que no haya querido, no haya tenido riesgo, fue el agro. Porque una planta sigue creciendo, una planta hay que cosecharla, una planta hay que regarla, una planta hay que seguir. ¿Por qué pongo esta analogía como ejemplo? Porque aun y cuando esas siguientes generaciones, al día de hoy, aparentemente no hay un interés, el negocio no se puede detener. El negocio agro, el negocio siembra no es algo que se va a detener y que va a desaparecer porque hay siguientes generaciones que no lo quieren liderar. Va a haber necesidad de ir asumiendo roles de participación en empresas como la que yo dirigí un tiempo, donde vamos a tener que ser facilitadores de herramientas o facilitadores de estrategias, facilitadores de tecnología, para, como bien decías, hacer el negocio del campo un negocio donde la gente quiera estar, pues. Creo yo que no lo hemos logrado, no lo han logrado los agricultores para enrolar a las siguientes generaciones. Obviamente es mucho mejor en tema de comodidad estar en una oficina en aire acondicionado que estar atrás o adentro de un tractor en el surco. ¿Qué va a pasar con esos negocios, amigo? Con esas parcelas, con esas agrícolas. ¿Qué va a pasar entonces si no, suponiendo que no haya mucho cambio generacional o pase de estafeta en las familias, qué va a pasar con todas esas hectáreas? Yo creo que se van a seguir sembrando. Yo creo que una vez solventando las situaciones por las que en general está pasando el campo, yo creo que la preocupación más grande del campo hoy no es tanto las generaciones, es sobrevivir a estos años complicados que se están viviendo. Si tenemos fe antes que otra cosa y pensamos que eso va a pasar y que eso va a evolucionar y que vamos a darle el brinco a eso, y ahora sí nos preocupamos por las siguientes generaciones,
Yo creo que sí va a haber personas que asuman esos roles. No sé si en la cantidad de gente con la que hoy está. Probablemente haya empresas agrícolas mucho más grandes, mucho más estructuradas que se dediquen a esa siembra, dándole participación de alguna forma a todas esas personas que hoy viven del campo. Eh, Creo yo que el negocio va a evolucionar. Y evolucionar desde su forma de administrar y de su forma de hacerse. Más no va a evolucionar en la necesidad que existe tú pudiste haber sustituido una cámara de rollo por una cámara digital. Acá no va a haber sustitución. Aquí no se ve en el corto plazo una sustitución de alimentos. Eso va a seguir siendo necesario. Incluso aparentemente el mercado hoy exige alimentos más sanos, mucho más naturales. El mercado está regresando a esa tendencia. Así es que alguien va a ir asumiendo ese rol. ¿Quién? Hoy no sé decirte. De que lo van a asumir, se tiene que asumir. Buenísimo. Oye, amigo, y volviendo al mundo corporativo, me gustaría que habláramos mucho del chismecito de, pues, liderar a otros. Yo siempre digo, liderarnos o liderar entre águilas, entre lobos, entre leones, entre tiburones. Ahí está en verdad la gracia, digo yo, ahí en verdad está el reto. En un puesto como la dirección general, sucede mucho esto, ¿no? O sea, ¿dónde está la clave? ¿Dónde consideras tú que son los puntos que hay que cuidar para poder comunicarnos bien, liderarnos bien, llevarnos bien, crecer juntos, pero entre puras personas competitivas, de alta ambición, y todos somos líderes, y todos somos duros y competitivos y ambiciosos? Cuéntanos un poco de eso, amigo. ¿Cómo les has hecho todos estos años? No, y lo decías bien. Primero hay que saber quién es águila, quién es león, quién es oso, porque si a todos los mides por igual, y como decías ahorita y siguiendo con esa analogía, si mides a un tiburón por su capacidad para cazar arriba de un árbol, pues vas a parecer que no sirve. Va a parecer que es un animal inepto si nos seguimos con la analogía. Hay que entender qué tipo de líderes tienes. Buenísimo. Cuáles son sus ventajas, cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus fortalezas. Y hay una regla que a mí me gusta mucho, administrativa nueva, donde en el pasado se trabajaba mucho en las áreas de oportunidad. Oye, si alguien no sabía hacer algo y era experto para una cosa, vamos metiéndole mucha capacitación para lo que es malo. Yo siempre he creído que vale más maximizar sus fortalezas y que se vuelva un super tiburón en vez del tiburón enseñarlo a respirar afuera del agua, no. Que se vuelva un super Tiburón que tiburón. vuela. Sí, no, no, no. Y eso es lo que tratamos de hacer muchas veces en las Buenísimo. empresas. Hacer a un tiburón que sepa, que sea tan bueno como el oso para cazar afuera de tierra. El oso que sepa nadar y aguantar la respiración abajo del agua, no. Si tengo un oso, lo voy a volver el mejor oso, el mejor cazador, el mejor tiburón. No hagamos personas mediocres, porque eso es lo que sucede cuando tratas de siempre fortalecer sus áreas de oportunidad, que no quiere decir que no las trabajes, pero no te olvides de sus fortalezas, y sus fortalezas se van a maximizar, pues. Dicen, a propósito de esto, amigo, que a veces uno se distrae mucho, ¿no? Queriendo fortalecer sus debilidades o poniéndole atención a sus debilidades o sus áreas de oportunidad, dicen los románticos. Pero pues es donde simplemente no te salen también las cosas, ¿no? Y pierdes el foco precisamente de aprovechar y maximizar aquello en lo que ya te sale natural y eres bueno. Y antes sí era como muy esta escuela, ¿no? Y dicen, hay que procurar que tus fortalezas brillen tanto que no se noten tus debilidades. Exacto. Y ahí seguramente al final de las cuentas vas a salir ganando, porque es más lo que aportas y ganas que aquello que se considera como una debilidad, por decirlo así, ¿no? Oye, hace poco en una charla a la que me invitaron, decía alguien la pregunta de, oye, ¿y todo mundo puede ser lo que quiera? Y el discurso es, sí, todo mundo que se ponga las pilas y que haga el esfuerzo, puede ser cualquier cosa que sea. Oye, yo mido unos 70, por más que quiera, a mis 43 años nunca voy a ser basquetbolista profesional, por más que le eche ganas. Hay cosas de las que uno tiene fortalezas que se tiene que maximizar, y hay cosas de las que uno tiene sus limitaciones que también las tienes que tener conciencia para no tirarle pedradas a la luna. Si tu pedrada puede llegar aquí del otro lado del dren, pues hay que tirarla, Sí. pero con fuerza, con enfoque, hay que pegarle lo que le quieras pegar, pero al otro lado del dren. No con esto quiero decir que no dejen de soñar por tales y cuales cosas, pero incluso en esta plática decían, vayan más allá del sueño, pónganse objetivo, porque un sueño no es otra cosa más que eso. Pero un objetivo tiene fecha, tiene objetivo, tiene tarea. Pongámonos tarea, pongámonos objetivos, porque si no, de soñadores está hecho el mundo, pues.
Buenísimo. Oye, amigo, importantísimo esto que cuentas, ¿no? De conocerse a sí mismo, los líderes. Uno, de conocer, pues, qué líderes tienes, ¿no? Qué perfiles, qué tienen, qué no tienen. No por buscar al líder perfecto, sino por buscar la fórmula adaptada a esa persona y ese perfil que pueda funcionar, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Hacia el siguiente nivel de liderazgo, donde también es valioso que nuestros líderes conozcan a sus equipos de trabajo también. Y en ese sentido, hasta también yo jugar con mi propio liderazgo versus el liderazgo de mi equipo, ¿no? Así es. ¿Cómo lograr eso, amigo? ¿Cómo lograr también que vayan pasando el mensaje de liderazgo desde una dirección general hasta los niveles más operativos? ¿Cómo lograr también que esa energía, ese mensaje y esa visión se permee en toda la compañía? Es un reto, es un reto bastante fuerte, sobre todo porque en la medida que vas creciendo en la escalera corporativa, aunque no nos guste, perdemos visibilidad. Pierdes la visibilidad que tenías cuando eras parte del equipo gerencial, cuando eras parte del equipo de líderes de área y convivías de forma más constante con los procesos, con la operación. Y aunque trates de no hacerlo, te vas encasillando en funciones más gerenciales, más directivas, más de dueño, que ese conocer del día a día se vuelve complicado. Hay que tratar de forma constante de bajarse a escuchar, bajarse a entender, bajarse a ver, bajarse a entender qué es lo que realmente está pasando, primero que nada, para validar si esos líderes que tienen la tarea de bajar ese mensaje, bajar ese estilo, bajar esa forma, lo están haciendo, porque si no, no hay una forma de que en un indicador, uno de los problemas del liderazgo es que ni se hereda, ni viene con el puesto, ni hay un indicador per se que te diga si el liderazgo que esa persona está ejerciendo es un liderazgo bueno para mediano y largo plazo. Eso es lo complicado y esa es la tarea, esa visión que tenemos que tener para validar lo que ahí está sucediendo, porque si solamente nos regimos por indicadores, si solamente nos regimos por un great place to work, si solamente nos regimos por el indicador comercial, operativo, te puede mentir y a lo mejor se te está generando un caldo de cultivo abajo que no te vas a dar cuenta hasta que explote. Oye, amigo, dicen que ahorita a propósito de lo que comentas, el puesto que te asignan te da autoridad, pero no te garantiza la influencia sobre los demás. ¿Qué sí nos puede ayudar a ganar esa influencia? ¿Cómo ganarse uno como líder aquello que no te da el puesto? Primero yo creo que el liderazgo al final no es otra cosa más que una serie de personas que confían en alguien para llegar a un objetivo común. Primero tienes que validar que esos objetivos comunes del equipo realmente están alineados. Porque puedes asumir un rol, puedes asumir una posición y las personas que están abajo de ti pueden tener funciones y obligaciones. Pero si no están bajo el mismo sesgo, bajo la misma óptica, no tiene caso. Uno está remando hacia una dirección y otro está remando hacia otra. O lo peor del caso es que solamente están cumpliendo con el proceso. Yo siempre he dicho que cuando el proceso se vuelve más importante que el resultado o el objetivo macro del negocio, ahí ya empezó a valer. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si un proceso comercial, un proceso operativo, dice que a un cliente hay reglas para atender a un cliente, reglas para hacer un descuento, reglas comerciales, y hay alguien donde su proceso está meramente enfocado a que esas reglas se cumplan, no le importa dejar ir al cliente, siempre y cuando a él le aplaudan por haber cumplido su proceso. Oye, pero el objetivo se llama que el cliente obtenga el mejor servicio y la mejor asesoría. No nos enfoquemos solamente en cumplir el proceso per se, sino obtener el objetivo. Los procesos no existen por existir, existen porque hay objetivos y metas comunes. Y a lo mejor un negocio como el nuestro, nuestro objetivo es darle el mejor servicio y atención a una serie de agricultores y que a la mediano y largo plazo su negocio se vuelva rentable junto con el nuestro. Es como tener procesos de cierta forma flexibles. Flexibles y a la vez la persona que dirige el proceso entienda el para qué, no el cómo. Si solamente entiende el cómo, él lo va a cumplir a diestra y siniestra, porque él lo que no quiere es que lo regañen por no cumplir el proceso, aun y cuando no se llegue a la meta. Oye, amigo, acabas de picar un botón ahí muy corporativo que tiene mucho que ver con el estrés, porque a veces a lo mejor a los líderes les exigimos el proceso, el proceso, el proceso. Tanto que hacemos que se olviden del objetivo final o del para qué. Así es. ¿Cómo cuidar eso, amigo? Y tú decías bien, ese para qué tenemos que entender a quién le toca definirlo, a quién le toca permearlo,
¿A quién le toca entenderlo? ¿Y a quiénes nos toca trabajar para que ese para qué se logre? Al final lo decías, los procesos no son otra cosa más que una regla que alguien puso para tratar de darle orden a un objetivo particular, pero no precisamente puede ser la mejor regla, no puede ser el mejor objetivo. Hay que tratar que esas personas, esos equipos de trabajo, esas personas con las que convives, no solamente te lo digan de discurso, no solamente te digan la misión y la visión como si fuera una cantaleta ahí, sino que realmente sus acciones y sus hechos te validen que lo están haciendo. En la validación constante de ese día a día es la mejor forma de entender si se está viviendo y se está entendiendo ese para qué. Cuesta trabajo sobre todo en la medida que vas creciendo, insisto, por esa poca visibilidad que al director le queda de la operativa, pues. Oye, amigo, ¿y cómo ir midiendo esos KPIs del para qué? ¿Cómo ir midiendo, perdón que ya agarré para acá, pero me encanta este chisme, pero cómo ir midiendo en los líderes y en un grupo tan grande e importante como ustedes, cómo ir midiendo que sí la gente, cómo ir midiendo que el equipo directivo sí esté enfocado en el para qué y no en el proceso? ¿Dónde está esa forma de dar seguimiento a los para qué, amigo? Fíjate que yo te puedo compartir que yo tenía una reunión cada 15 días donde yo reunía a mis equipos directivos. Y muchas veces se cuestionó el porqué de la reunión. Porque muchas veces los números, los resultados, lo que ahí veíamos pudiera parecer muy monótono. Pero yo siempre creí que esa reunión no era más que una forma de mantener alineados y conviviendo al equipo que realmente hace posible, en la parte que a mí me tocaba liderar, el negocio. Ahí podías ver la forma en que reaccionaban ante un hecho particular. Ahí podías ver la forma en la que entre ellos se comunicaban y se dirigían. Ahí podías ver la importancia que le daban al negocio que tienen enfrente del cual ellos no están liderando. Pero al final todos estamos dentro de una estructura que se llama Grupo Saxa, y los objetivos, insisto, son comunes. Incluso esas formas tan ambiguas, tan poco aparentemente estructuradas, pero con un objetivo claro, que era el generar ese relacionamiento entre las personas, fue cosas que dieron resultado. Siempre se puede pulir, siempre se pueden tener mejores resultados. No podemos decir que llegamos a la perfección, porque el día que digamos que llegamos, quiere decir que dejamos de pensar. Siempre hay oportunidades de mejora. Pero generar espacios que generen esa comunicación, que generen esa retroalimentación, que trabajes de codo a codo con esas personas y tengan la libertad de cuestionar lo que ahí se está trabajando y cómo se está trabajando, si eso lo permeas hacia abajo, que lo haces que el gerente lo haga con sus equipos de trabajo, puede dar resultado. Buenísimo. Oye, amigo, una verdad incómoda que no te enseñaron en la escuela sobre liderazgo. Una verdad incómoda que no me enseñaron en la escuela sobre liderazgo. Que probablemente la aprendiste en el camino y probablemente a trancazos. Más que una verdad incómoda, yo creo que la mejor forma de saber que eres líder es que te sigan y confíen en ti, más que tú te determines como líder. Desde que tú te crees líder, pero no hay personas que realmente sientan en ti ese liderazgo y te lo expresen y te lo digan y se note en el actuar diario, esa puede ser la primera falacia en la que puedes caer, ¿no? El creerte el líder y realmente no ser, porque... Que seas el único que porque lo cree. esa estrellita en la frente, ¿quién te la pone? Pues, ¿quién te dice eres líder? Como tú bien lo decías, la estrellita en la frente de director general me la puede poner el dueño, me la puede poner el consejo de administración, me la puede poner mi jefe en este caso, pero la estrellita de líder, ¿quién te la pone? ¿Quién te dice si todavía la mantienes? ¿Quién te dice si esa estrella todavía tiene 5 picos y no ya está muy mermada y solamente le quedan 2? Esa verdad yo creo que es una de las más constantes, que el liderazgo es mantener un estilo y una forma de ser que te llevaron a donde estás, pero con constancia y disciplina, pues. Porque si en algún momento llegas a ser un líder, y podemos poner ejemplos que no quiero ni mencionarlos, de personas que han sido líderes, pero donde las causas han sido muy negativas, al final es un liderazgo. Al final es un liderazgo. Poder enrolar y hacer que las personas confíen en ti es un compromiso. Saberte líder y entenderte líder es un compromiso, porque lo puedes usar en tu beneficio o en beneficio de la corporación o el negocio que estés buscando. Este es un temazo, amigo, porque acabas de dar, creo que nos acabas de regalar una joyita, amigo, de liderazgo. Entonces sería algo así como, no es lo más sencillo lograr que te asignen o te nominen como líder,
sostenerlo a través del tiempo y dando resultados de ese liderazgo es lo que en verdad te va a hacer líder. Exacto. Porque no es la silla la que hace líder entonces. Exacto. Son los resultados. Sí, sí. Y lo hablábamos a lo mejor un poco atrás de cámaras. Ese liderazgo incluso tiene que tener su nivel de concesión, su nivel de enfoque, porque a lo mejor una persona que se vuelve líder en un foro, en un escenario, en algún momento tiene que soltar ese liderazgo en situaciones a lo mejor no tan claves, sino tan importantes para que un tercero asuma ese rol a veces, porque los que somos líderes, los que de forma nata siempre queremos ser el que lleve la batuta, el que dé la última opinión, el que diga el color de las cosas, nos cuesta trabajo saber en dónde asumir ese liderazgo. Y muchas veces nos volvemos más que necesarios indispensables. Pero si te vuelves indispensable es malo. Porque quiere decir que no creaste una estructura que pueda no depender de ti. Y eso es liderazgo. Eso es madurez. Wow. Oye, amigo, ¿tú crees que en el tema de liderazgo mucho ayuda el que no estorba? Puede ser. Sobre todo saber hasta dónde esto ayuda y hasta dónde estorbas. ¿Hasta dónde crees tú que un líder a veces estorba, amigo? ¿Cuáles pueden ser unas señales como para ganarle este hack a nuestros amigos que nos escuchan? ¿Dónde puedes empezar a darte cuenta que es más lo que estás estorbando que lo que estás ayudando como jefe, como líder? Yo creo que pueden ser dos cosas. Una señal que puedes detectar y que te puede hacer crecer tu ego tan grande que hasta te puede hacer daño, cuando para todo te toman en cuenta para que tú tengas la última decisión. Si para todo te buscan o para todo tú pides que te busquen para tener la última decisión, la última opinión, y tú te sientes con el compromiso y la obligación de para todo tener una opinión, estás cayendo en un vicio. Estás cayendo en un juego donde estás creando independencia, donde estás creando liderados que no se atreven a pensar o a sugerir. Y probablemente tu liderazgo es un liderazgo de imposición. Tienes que tener esa capacidad, aún y como líder, aunque tengas una opinión, a veces de decir no sé, a veces de decir ¿y tú qué opinas? A veces incluso a costa de tu propia opinión ceder para que esa persona se sienta la dueña y partícipe de la decisión, que empiece a sentir el efecto de los resultados de sus decisiones. De la otra manera, tú eres el efecto y tú eres el resultado de todas las decisiones. ¿Y esto qué sucede? Que en tus subordinados o tus liderados, pues no se genera una responsabilidad. Como esto ya lo validó el líder, esta ya no es mi problema. Hay que darles ese espacio de entendimiento, de rolamiento, porque los que tuvimos la oportunidad de llegar a ser líderes, si así se me puede, si así puedo decir, alguien nos dio la oportunidad. Alguien nos generó un espacio. No llegamos a cubrir un espacio que no existía. Todo el que hoy lidera cualquier organización, cualquier espacio, cualquier cosa, está sustituyendo el liderazgo de alguien más, que ese alguien te dio un espacio. Así es que hay que tener confianza en los que vienen atrás y dejar que nos enseñen. Buenísimo. Oye, amigo, hay un tema en Norm Warsman, un maestro de Harvard, habla sobre, ¿quieres ser un líder para ser rico o un líder para ser el rey? Y cuando habla del rey, es justamente cuando se refiere a que la persona quiere estar en todo, hacerlo todo, aparecer en todos lados, decidir hasta de qué color va a ser la camisa, el uniforme del equipo de fútbol, decidir hasta el platillo de la cena, de la comida, del convivio. Y creo que a veces muchos líderes, y lo platicamos hace rato, terminamos gastando minutos muy valiosos de nuestro intelecto, de nuestro foco, de nuestro rol, en cosas que ya no nos tocan, ya no nos corresponden. Y no es un tema de humildad, de que ya se te haya subido o que ya no quieras hacer eso. Es que probablemente hoy que eres líder, la empresa demanda y necesita y visiona y quiere de ti otras cosas, ¿no? Y cuando llegas a ese nivel, al final tú te vuelves el límite, tus capacidades físicas, tus capacidades mentales se vuelven el límite de la empresa. Y eso es un problema. Si tú limitas a la empresa a tus propios límites, estás de alguna forma siendo egoísta, pues estás de alguna forma tratando de mantener el negocio tan grande como tu ego quepa, pues. Y yo creo que la empresa tiene que ser tan grande que quepa el ego de 1,500 personas, no pasa nada. Al final un ego bien relacionado es energía y es estrategia positiva. Pero hay algunos que nos gusta o les gusta mantener ese círculo tan justo donde nada más quepa él, pues, y eso es tarea. Es limitante. Es limitante. Y es limitante para el negocio. Y al ser limitante para el negocio, es limitante para tus clientes, para tus proveedores y sobre todo para tus colaboradores. Porque tu límite lo estás estableciendo. Como tú ya estás cómodo, como tú ya eres el rey, aunque seas el rey de una población de 100 aldeanos,
pues ¿de qué sirve? Hay que tener esa apertura y esa libertad. Y lo decías ahorita, si tratamos de estar en todas las decisiones, si tratamos de invertirle tiempo a una decisión lo suficientemente pesada, como a una decisión no tan pesada, como qué platillo se va a servir el día del aniversario, es tiempo que lo pudiste haber invertido, no en el negocio si tú quieres, es tiempo en ti, tiempo en tu familia, tiempo en un distractor, tiempo en no hacer nada, aunque no hacer nada significa tiempo para pensar, porque muchas veces no nos damos ese tiempo para pensar. Si nos estamos actuando y estamos en personaje y en actuación constante, y tienes que salirte un poco de escena y decir, a ver, hay que afilar el machete también, detenerse a afilar el machete. ¿Qué opinas de eso, amigo? Que tú como director, como jefe, como director general, como líder, ¿qué tan valioso es detenerse a pensar, tener tiempo para pensar? Cuesta trabajo en qué sentido, en que estás tan acostumbrado a la actividad diaria, y te voy a hablar por mí, nada positivo, que cuando aparentemente no tenías algo que hacer, no tenías algo en la agenda, estaba siendo no productivo. Y a lo mejor en ese no en la agenda, a lo mejor en ese espacio particular, se me ocurría algo particular, se me ocurría una idea diferente. Pero queremos estar ocupados, queremos ver nuestra agenda llena. Creemos que ser productivo es estar lleno de actividades. Con el tiempo a mí sí me tocó ir aprendiendo, me costó trabajo, pero si en la mañana yo hacía un hecho, una acción, una reunión que era muy productiva, que yo creía que iba a ser beneficioso para el negocio a mediano o largo plazo y iba a tener un impacto positivo en el negocio, me daba el tiempo y el espacio después de relajarme, porque no puedes siempre estar trabajando a 7,000, 8,000 revoluciones. Tienes que descansar, tienes que tener ese espacio de tranquilidad y sobre todo de reconocimiento de lo que logras, y aprender de lo que no lograste. Claro. Hoy en la mañana hablaba con un equipo de líderes sobre, a veces andamos, no tienes que preguntarte si andas al 100, si andas velozmente, si andas muy ocupado. A veces tienes que preguntarte si en eso que estás ocupado es en lo que tienes que estar ocupado. Sí, sí, Porque sí. a veces puedes darte cuenta que si andas velozmente trabajando, pero en el rumbo equivocado. No, no, yo pongo mucho la analogía. Un perro que se anda correteando la cola, pues anda en friega. Pero se anda correteando la cola, nunca se la va Anda a bien alcanzar. Anda ocupado. bien ocupado. Anda bien ocupado. Más que estar ocupado, hay que estar siendo productivo. Exacto. Y tener esos espacios, darse esos espacios. Cuesta trabajo. Y no solamente cuesta trabajo para la persona, para las personas que te rodean, verte sin actividad, sin espacio, mejor dicho, sin una acción particular, dicen, ¿y este qué está haciendo? Y este está... Pero entre más subes en la escalera corporativa, más se te paga por pensar y actuar. Tienes que ser más de idea, más de sugerencia, más de estructura, más de estrategia y después de operación. Pues me gustaría preguntarte cómo teniendo una responsabilidad tan grande, ¿cómo has lidiado con el estrés? ¿Cómo has buscado, qué formas has encontrado de manejar? No digo que seas perfecto ni nada, pero ¿qué formas has encontrado, amigo, de manejar el nivel de estrés con tanta responsabilidad? Lo más complicado fue aceptar que hay estrés. ¿Por qué? Porque cuando tienes 30, 32 años y la gente confía en ti y tú confías en ti y tu familia confía en ti, cualquier señal de debilidad es algo que tú crees que te resta. Por lo tanto, tratas de cubrir esas señales que no son otra cosa más que estrés, con más trabajo, con más esfuerzo, con una justificante. Es que no duermo porque yo soy bien productivo y a las 3 de la mañana me levanto trabajando. Y tú lo has visto, tú lo has desarrollado en tus capítulos anteriores. El no dormir no es más que una mala señal de un estrés descontrolado. Pero cuando estás en esa etapa de crecimiento y desarrollo, yo te voy a hablar por mí, hasta lo llegas a presumir. No, yo no duermo. Y hoy no lo presumo, al contrario, lo pongo como ejemplo y me atrevo a decirlo acá, por si alguien está sucediendo o alguien está pasando por etapas de eso, no se acostumbre a eso, porque nomás van a suceder dos cosas. O se lo carga el payaso y algo sucede con su cuerpo, que es el que le va a cobrar factura, o algo sucede con su productividad, pero no es un ritmo que se pueda mantener. Así es que la primera recomendación, enseñémonos cada quien a detectar qué cosas son generadores de estrés y qué señales te manda el cuerpo de estrés. Porque si te hablo por mí, yo nunca tuve un dolor de cabeza. Yo nunca he tenido un tema como tal, pero a lo mejor el insomnio era una señal que para mí era lo que me mandaba la señal que andaba con un tema de estrés.
Una vez que lo detectas, para mí, ese es el primer tema, detectarlo, entenderlo, trabajarlo. A mí me tocó trabajar en tema de mindfulness, meditaciones, acompañamiento psicológico, porque yo he puesto un ejemplo siempre. Si tú y yo queremos aprender ruso y nos encerramos en un cuarto y ninguno habla ruso, no lo vamos a hacer. Por más buena que sea la intención, no lo vamos a hacer. Pero ¿qué pasa cuando estás en un nivel directivo? No se te permite aparentemente pedir ayuda, porque tú eres el director, porque tú eres el que todas las puede, porque tú eres el que estás en esa posición donde todas las respuestas las debes de tener. Y normalmente en esos niveles no hay acompañamiento. Al ser director, pues no tienes un jefe per se que te dé un coacheo tan constante como se los puedes dar a otras posiciones. Hay que tener acompañamiento. La ventaja del director es que pudiéramos decir que tiene un poco de libertad para buscar las herramientas o soluciones que él crea que necesita, pero todos la necesitamos. Todos debemos de estar buscando ayuda constante para entender cómo estás administrando tu energía personal, energía familiar, energía social, para no caer en un estrés donde después ya no haya reversa. En burnout y quemarte. Así es. Bien, buenísimo. Oye, amigo, y... Y ahí te interrumpo. Les puedo decir, tengan un hobby, tengan una válvula de escape. Lo mío son las motos. Háganle caso, cómprense motos. Traten de tener un escape, traten de tener un espacio personal, porque muchas veces, yo siempre he dicho, nosotros somos 4 personas. Somos la persona, somos el familiar, somos la persona social y somos el profesionista. Esos 4 personajes al interior de nuestro siempre se están peleando por nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero. Detecten qué les está generando satisfacción, qué les está generando estrés, porque les digo, nadie puede decir que va a ser el hombre más presente en su casa y va a ser el hombre más productivo en el trabajo. Hay sacrificios que se tienen que hacer para llegar a determinadas posiciones. Yo lo único que les digo, sean conscientes que esos sacrificios están haciendo. Porque si estás viviendo una etapa donde probablemente no estás dispuesto a hacer sacrificios personales por un desarrollo profesional, no exijas más en lo profesional. Si estás haciendo sacrificios para ser un buen profesional y tener un poco más de ingreso por tu familia, tampoco exijas mucho en lo familiar o en lo personal, porque una cosa resta la otra. Hay que tratar de ser nada más lo más nivelado posible. Pero hay veces que se ocupa más una personalidad que otra. Buenísimo. Amigo, ¿cómo describirías las cualidades de un buen líder hoy en día? Con una capacidad de adaptación. Hoy en día, por la edad, te hablo por mí, por la edad en la que yo tuve, me tocó trabajar con personas que eran 15 años más grandes que yo, con personas que eran más chicas que yo. Hoy estamos viviendo una etapa generacional donde nos toca trabajar con personas que nacieron con el celular en la mano, con personas que no conocieron el celular hasta que tenían 40 años. Así es que la primera forma es la adaptación, tener esa capacidad de adaptación y entendimiento de que las personas que están liderados tienen diferentes perfiles, diferentes formas y sobre todo fueron creadas en formas diferentes. No esperemos con un mensaje motivacional de 10 minutos o un correo que la gente se alinee a una forma de pensar, porque su forma de leer las cosas puede ser muy diferente para uno que para otro. Así es que tratemos de entender qué mueve a cada una de esas personas con las que tú hoy trabajas y lidereas. Buenísimo. Hace poco hablaba en una conferencia de unos buenos amigos que hoy en día hay que juntar las ganas con las canas. Exacto. Aquella sabiduría, aquella experiencia que tienen las personas de una edad tal vez mayor que tú, pero también esa buena energía que tienen los chavos, esa buena energía que tienen las buenas generaciones y el acceso a tecnología y a nuevas formas de pensar que tienen los jóvenes. Por eso creo que hay que juntar las ganas con las canas. Y el que encuentre la fórmula de juntar las canas con las ganas va a ser un buen líder. Ese que encuentre esa fórmula de ser un eslabón, de ser una amalgama entre esas generaciones, va a ser un líder. Va a avanzar lo que nadie ha podido avanzar. Así es. Buenísimo. Oye, amigo, pero por último también cuéntanos, no quisiera irme sin que nos contaras un poco de este nuevo rol que estás viviendo hoy. Sé que tienes a tu corta edad una experiencia de un jubilado probablemente, ya con una súper gran carrera que has tenido desde muy joven. Pero cuéntanos un poco hoy, ¿cuál es tu enfoque en la compañía? ¿Estás más enfocado a esta parte de gobierno corporativo, esta parte del consejo? Cuéntanos un poco de este nuevo rol que estás viviendo actualmente en Grupo Saxa. Yo después de que dejé la dirección en Saxa y alguien más la asumió, 3 personas la asumieron ahí, asumí un rol más desde la parte de dueño, más desde la parte de gobierno corporativo. Estamos trabajando mucho en la generación de diferenciar
hasta dónde llegan los roles de un dueño, hasta dónde llegan los roles de un consejero. Hoy ya tenemos funcionando, no a la perfección, un consejo consultivo con consejeros externos, que para mí ha sido un descubrimiento clave, tener a personas a las que realmente lo único que van es a darte una opinión sobre un tema particular sin mayor beneficio ni perjuicio, y sobre todo personas con mucho conocimiento, mucha experiencia, es disruptivo. Que llegue alguien que no conoce a darte una opinión que aparentemente era muy obvia, pero uno nunca la vio venir, hasta cuesta trabajo a veces entenderlo, pero tienes que, ahora como dueño, entender y escuchar a ese tipo de personas. Para eso es un consejo. Estamos en ese desarrollo. Al final, lo he visto yo, entre más ahora analizo y más leo, que muchas veces, y hay muchos indicadores de cómo las empresas no pasan a la segunda, a la tercera generación, si tú las analizas a detalle, no sobreviven no por temas operativos, no sobreviven no por temas de modelo de negocio, no sobreviven sino porque en la dueñez y en el consejo y en el gobierno corporativo no hicieron ese trabajo de raíces que esté lo suficientemente fuerte para soportar los otros siguientes 40 años. Por eso el trabajo que hoy se está haciendo es mucho desde esa parte de dueños, de modelos, de valores, de estructura, porque vuelvo a lo mismo. El liderazgo y las ganas y la hambre con que empezó un negocio alguien, por más que quiera y por más bien intencionados que sean los heredados, no se los van a poder transmitir al 100%. Por lo tanto, yo creo que es una obligación del socio generar estructura para que eso subsista. Yo les digo, a un socio, ¿cómo se le corre? A un empleado nos corren, pues literalmente un nivel jerárquico nos dice, hasta aquí te llegó tu canción. A un socio, ¿quién lo corre? El cliente no comprándote, el banco no prestándote, el trabajador renunciándote o quebrando la empresa. Esa es la forma en la que se corre un socio. Hay que trabajar para ser eternos en las empresas, hablando desde la sociedad. Hoy me estoy dando espacio para eso. Estoy cursando en el IPADE algo para consejeros en acción. Está siendo para mí algo de mucho conocimiento. Me estoy dando cuenta de todas las cosas que no sé, aun y cuando antes creía que donde estaba las sabía de todas. Hoy cada vez que me meto a entender o analizar más cosas, me doy cuenta de las cosas que no sabía y de las cosas en las que me tengo que enseñar y preparar. Hoy me estoy dando espacio para platicar con otros empresarios, incluso en un nivel de consejería o ayuda. Me está gustando entender otros modelos de negocio, me está gustando entender a detalle cómo funcionan las otras empresas, porque a lo mejor con tantos años en la misma vas creando una ceguera de taller y tener esa libertad de platicar, como a lo mejor tú lo haces a través de este podcast, platicar con terceros que te den su opinión, te abre la mente. Y a mí hoy eso me está sucediendo, a eso me estoy dando espacio, mucho más tiempo personal, tiempo de familia, así es que tratando de hacer un mejor mix. Y qué buena oportunidad estás viviendo, amigo, de a tu corta edad, con todos estos grandes logros, poder estar visualizando desde otra forma los negocios y tu vida en general, ¿no? Sí. Bien, pues amigo, muchísimas gracias, me quedo encantado, si lo hubiéramos planeado no sale, como dicen luego. Así es. Y sí teníamos tiempo correteándonos para esta charla, en este segundo intento. Y antes de irnos, quiero hacerte una pregunta incómoda pero valiosa. Suéltalo. ¿Cuántos años quieres vivir y qué estás haciendo para lograrlo? Yo quiero vivir, no sé si 90 o 100 años, y qué estoy haciendo para vivirlos, y ahí sí, ahí se va a notar mi orden muy financiero. Primeramente, sentirme tranquilo financieramente hablando. Segundo, trabajando en la salud, y no solamente en la física, sino en la emocional, porque probablemente es algo que no volteamos a ver, pero la salud emocional tiene un peso Buenísimo. mucho más importante dentro de la estructura de vida de las personas. Y yo siempre he dicho, más que años, los años son un número. Mientras yo los viva, en los años que viva, de forma correcta, de forma como yo los quiera vivir, de forma intensa, con lo que eso signifique, si son 50, 100, hoy hay que estar listos. Yo le decía a alguien, primero hay que entender que tú no eres la persona o la posición en la que hoy representas. Alguien decía una vez, oye, te llegaron a saludar, llegaron y te hicieron caravana. Que no se te olvide cuándo te saludan a ti y cuándo saludan a la tarjeta de presentación. Hay que saber diferenciar cuándo es la persona y cuándo es la tarjeta de presentación. Que no se nos olvide esa persona que al final somos, pues somos más allá que un nombre, que una posición dentro de una empresa. Trabajemos en ese ser que eres tú como persona. Y en ese tema
Tú has Buenísimo. construido una marca que yo creo que vale la pena admirar, que vale la pena seguir. Eres ejemplo también en esa parte. Así es que, yo te digo, siempre hay que estar listos, aunque se escuche mal, por si mañana no estuvieras y alguien te preguntara después de la vida, ¿cómo te sientas tranquilo. Buenísimo, buenísimo. Oye, amigo, pues ¿cómo te quedas? ¿Cómo te vas de esta charla? Feliz, contento, gracias por el espacio. Son temas que a lo mejor no se tocan tanto, no se hablan tanto. Muchas veces se habla más de los resultados per se y hablar es complicado, pero liberador. Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias. Sale.